Introducción. El presente texto pretende ser una primera aproximación a la labor teórico-pedagógica del músico jalisciense Estanislao Díaz Soria con referencia a su método de educación audiovocal y rítmica. No se concibe este esfuerzo como un análisis acuicioso de los contenidos, mucho menos de sus connotaciones didácticas o sus posibles aplicaciones dentro del aula. Fiel al interés del autor de estas líneas, se pretende analizar el contexto sociohistórico que propició la emergencia de este texto, no como una ocurrencia, sino como parte integral de un fenómeno musical mucho más extenso. Esbozo biográfico. Como él mismo se describe, pianista, organista, compositor y director de coros, Estanislao Díaz Soria nace en la comunidad de Los Sauces del municipio de Encarnación de Díaz al norte del estado de Jalisco en el año de 1946. Como era una constante en la periferia de México, en la primera mitad del siglo XX, el devenir cultural de las pequeñas comunidades estaba intrínsecamente ligado a la figura del párroco local. Por ende, Díaz tuvo su primer acercamiento formal con la música al formar parte del coro de la iglesia dirigido por el presbítero José Ornelas. Guiado por Ornelas, Díaz pronto buscó expandir sus horizontes musicales en la ciudad de Aguascalientes, en las clases de piano de la maestra Elvira Ruiz Velasco. Con 16 años, en 1962, Díaz ingresó a la Escuela de Música Sacra de la Diócesis de Aguascalientes, donde permaneció durante 6 años. En 1968 se marcha becado a la ciudad de Morelia para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Música Sagrada. En la instrucción musical, dentro de la institución michoacana, tomó clases de piano con Gerard Munch, composición con Bonifacio Rojas y órgano con Roberto Oropesa. Díaz fue reconocido con el máximo galardón que otorgaba la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, el Premio Episcopal, por su examen de canto gregoriano con los sinodales Roberto Oropesa, Delfino Madrigal y Bonifacio Rojas. Así se expresa Díaz al respecto. Tuve la suerte también de haber hecho un examen extraordinario en mi examen de canto gregoriano. Me dieron el premio episcopal que, me decían, hacía muchos años no se daba. Nadie lo lograba. Por tanto, se puede inferir que el desempeño académico de Díaz en los pilares del movimiento sacro musical, el canto gregoriano, el órgano, la composición y la polifonía, fue sobresaliente. A su regreso a tierras hidrocálidas, se integra como docente en la Escuela de Música Sacra, la Escuela Secundaria Técnica número 5, la Escuela Normal del Estado de Aguascalientes y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En conjunto con otros maestros locales, en el año de 1978 funda el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, del cual fue director hasta el año de 2008. Desde ese año se dedicó a la dirección de la Casa de la Cultura Víctor Sandoval, para finalmente hacer efectiva su jubilación en 2020. Con más de una treintena de años de servicio en el Instituto de la Cultura de Aguascalientes, el gobierno local reconoció su labor al otorgar su nombre a una de las calles de la capital hidrocálida. Sobre el contexto. Por lo general, al atender un texto, se precipita el analista en el desbroce de los elementos que contiene el referido escrito y de allí derivar sus explicaciones. En otras palabras, los textos teórico-pedagógicos son analizados con mayor prevalencia dentro del espectro de lo técnico, más que de lo epistémico. Como ya se ha enunciado, uno de los objetivos de este trabajo es analizar las condiciones sociohistóricas que permitieron el surgimiento de distintas propuestas teórico-pedagógicas derivadas de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia. Este es tal vez uno de los aspectos menos referidos dentro de la musicología mexicana. Sirven como antecedentes los trabajos de Sandoval Mendoza de 2010, el de Capistrán y Solorio de 2020, el de su servidor de 2021, así como otro texto, también con el mismo autor, referente a Luciano Maya Leiva y sus tratados de composición, el cual está inédito. La obra de Díaz se encuadra dentro de los preceptos del movimiento sacro musical, que tuvo su apogeo en la década de 1940 y 1950, y que estableció como núcleo irradiador a la ciudad de Morelia. Una de las constantes de este movimiento, impulsado por José María Villaseñor y Miguel Bernal Jiménez, fue la preocupación por generar textos teórico-pedagógicos para imponer una visión particular en el saber hacer la música. Áreas como el órgano, la composición, la técnica del canto, la dirección coral y desde luego el solfeo fueron atendidos por los agentes formados en las aulas michoacanas
mismas que después diseminaron por extensas regiones de la geografía mexicana. Una de las primeras cuestiones al tomar en cuenta es que el propio Díaz no participó del movimiento musical sacro en su apogeo, sino en el periodo donde inició su ocaso. Las figuras fundamentales de la instrucción musical en Morelia, como Villaseñor y Bernal Jiménez, a la llegada de Díaz en 1968 ya habían fallecido. Mismo caso del director de coros Romano Picuti. Por otro lado, las legislaciones pontificias del motu proprio de 1903 comenzaron a perder vigencia después del enorme trauma de la civilización occidental que representó la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, la música perdió el impulso dado por Pío X para convertirse en una manifestación artístico-cultural menos relevante dentro del ritual católico. No obstante, las estructuras creadas en México aún se conservaban operativas en la época posconciliar. Por tanto, el sistema de captación de alumnos con posibilidades musicales seguía en funcionamiento y permitió el tránsito y formación musical de Díaz, primero en la ciudad de Aguascalientes y después en Morelia. La subjetividad en la concepción legitimada de la música quedó conformada en un proceso disciplinar sumamente efectivo generado en las aulas morelianas. Dicho proceso sentó las bases en la transmisión del conocimiento expresada en textos. Por tanto, esa subjetividad capturada no hace más que replicar los modelos internalizados durante la instrucción escolar. Por ende, en lo tocante al tema del solfeo, los alumnos formados en la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia propusieron al menos 3 textos correspondientes a la materia. Se cuentan entre ellos el Método Elemental de Solfeo de Bonifacio Rojas, Los Elementos Básicos de la Música Tonal de Domingo Lobato y Educación Audiovocal y Rítmica de Díaz. Una constante en los 3 músicos referidos fue la necesidad de trasladar los conocimientos musicales fuera de la órbita de lo sacro por los motivos anteriormente descritos. Lobato y Rojas se integraron como maestros de la Universidad de Guadalajara y Michoacana respectivamente, mientras que Díaz se desempeñó dentro del sistema cultural estatal. No obstante, el hecho de que los 3 agentes egresados de la escuela moreliana tuvieran a bien proponer un texto relativo al solfeo es indicativo claro que todos consideraron que podían subsanar alguna deficiencia detectada dentro de la enseñanza musical que atendían en esos momentos. Aún más significativo resulta el hecho que lo hicieran en 3 ciudades diferentes. El momento sociohistórico indica que el tránsito de las décadas de 1970 y 1980, el alumnado a cargo de estos maestros cambió de manera tal que se requirió de un ajuste en sus programas. Desde luego, la instrucción temprana y sistemática de los niños para este momento ya era cosa del pasado y se requirió de una nueva óptica en el proceso de enseñanza del lenguaje musical en adolescentes y jóvenes. Sobre el método. De acuerdo con lo expresado por Díaz, la génesis de su método derivó de la necesidad de dar clases de esta materia en la ciudad de Aguascalientes, tal y como lo expresa en la siguiente cita. Bueno, me dijeron que yo diera solfeo entonces. Me pregunté, ¿solfeo? ¿Y para qué es el solfeo? El solfeo que yo vi desde el inicio no le encontré razón de ser. He investigado un poquito sobre el nacimiento del solfeo. Al ahondar en las palabras de Díaz, se revela que, en su paso por las aulas michoacanas, la materia de solfeo no pareció llenar sus expectativas. En adición a lo anterior, Díaz recuerda el proceso cotidiano de la mencionada asignatura. Nos dijeron, tienen que comprar este libro. Había en Morelia una tienda de música donde los vendían. Y ya, nos sentábamos allí a dar la lección, nos lo dejaban de tarea y así en la clase. Cada clase nos preguntaban la lección y nos calificaban. Y pues era una serie de ejercicios que yo no le encontré razón de ser. En lo particular, Díaz rememora el texto coloquialmente denominado en los corredores de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, el Bona, para referirse al Tratado Completo de División Musical de Pascuale Bona. La teorización de Díaz con respecto al fenómeno de las habilidades correlacionadas con el solfeo, lectura, entonación y rítmica, así como entrenamiento auditivo, parte de la necesidad detectada del autor por renovar por completo la materia desde el nombre, tal y como lo expresa en la siguiente alocución. La gente piensa que al estudiar solfeo
ya se aprende a leer música, y para mí eso es un mito. Para aprender música hay que leerla, pero en el instrumento. El solfeo te ayuda a algo. Yo dije, tengo que hacer un método que sustituya al solfeo, pero ya más orientado hacia los músicos. Y ahí, durante 6 años estuve trabajando en la práctica y fue saliendo. Ahí tengo mis libros, son 6 tomos, 3 para el alumno y 3 para el maestro. Díaz concibe entonces que el solfeo, desde esa perspectiva, ha estado históricamente ligado al desarrollo de las habilidades vocales y por derivación esta se traslada al instrumento, lo cual no siempre es deseable. Al iniciar esta labor pedagógica, Díaz cuenta que partió de la pregunta, a ver, un método que sustituya al solfeo, ¿cómo debe ser? Grosso modo, las subsecuentes palabras del propio autor dan solución a esta interrogante. Yo llamo educación audiovocal y rítmica. Audiovocal, el músico necesita educar el oído y necesita entonar, reconocer los intervalos, entonar los intervalos y necesita dominar la cuestión rítmica. Eso es lo importante. Como ya lo mencionó el autor, el libro consta de 3 volúmenes con 8 unidades cada uno, diferenciados entre el texto destinado al docente y al alumno, del cual se procede a dar una breve descripción. Con los 3 ejes temáticos delimitados de antemano, Díaz dedica unas palabras a quienes se acercan a su método en la introducción. La entonación, el estudio del ritmo y la educación del oído han sido y serán la base de la formación de todo músico profesional. Educación audiovocal y rítmica es un método que engloba estas 3 disciplinas, logrando, por medio de una estrecha relación entre ellas, llevar al educando a adquirir una sólida y provechosa formación musical. El primer libro, en el apartado dedicado a entonación, Díaz propone una progresión en la interválica a estudiar desde la nota do, es decir, la primera unidad contempla los posibles intervalos que se generan a partir de la tercera mayor do, mi. La segunda unidad atiende a la cuarta justa, la tercera la quinta justa, la cuarta la sexta mayor, la quinta la séptima mayor, la sexta la séptima mayor, la séptima a el intervalo de séptima menor y finalmente la octava unidad está dedicada a los intervalos generados entre la octava justa. Como es natural, la sección corresponde al entrenamiento auditivo, sigue los contenidos marcados en la sección de entonación. Es destacable que Díaz, en la parte tocante a la entonación, no propone ejercicios llanos donde el alumno y maestro cantan la misma melodía. Por el contrario, busca que el maestro guíe al alumno cantando una segunda voz que reitera sobre la interválica dada previamente. En otras palabras, los ejercicios escritos por Díaz son de naturaleza polifónica, tanto expresa como oculta. En lo tocante al entrenamiento auditivo, Díaz plantea la siguiente metodología, como paso previo al dictado. El alumno identificará los intervalos de los cuales se trabajará en la lección. Acto seguido, el maestro ejecuta el fragmento musical a estudiar. Díaz le sugiere a los estudiantes los siguientes pasos para realizar el dictado. A. Escribir los sonidos escuchados por medio de pequeños puntos. B. Escribir la figura correspondiente según el valor escuchado. C. Señalar los sonidos en los cuales se percibe mayor fuerza. D. Deducir por medio de los acentos el tipo de agrupaciones. Y E. Establecer la escritura definitiva colocando las barras de compás. La diferencia entre el libro destinado al alumno con respecto al del maestro estriba en que ese no presenta la escritura de los ejercicios de dictado por obvias razones. Al abordar el tema de la rítmica, Díaz deja en claro que a este tópico en específico le destinará buena parte de sus esfuerzos. En la introducción, el autor revela el ulterior fin que pretende en el estudio de la rítmica. Los ejercicios propuestos tienen como fines lograr una mejor asimilación de las figuras y diseños rítmicos mediante la repetición a manera de ostinato de los mismos, desarrollar en el alumno la coordinación rítmica y ampliar la visión mental. Lo referente a ampliar la visión mental, el propio Díaz comenta que los instrumentistas muchas veces tienden a ejecutar únicamente su parte sin tomar en cuenta el entorno en el cual se están desarrollando. Por tanto,
Su preocupación se manifiesta en las dificultades que enfrenta el músico al hacer música de cámara, tocar en ensambles, dirigir un coro o una orquesta, donde debe prestar atención a muchas cosas a la vez. De inmediato Díaz presenta al estudiante ejercicios simples de polirritmia, mismos que fueron anticipados en la introducción. Como ejemplo de lo anterior, en el punto 1.1.6.2, Díaz muestra al alumno un ejercicio donde en un compás de 4/4 se pide que la mano derecha ejecute corcheas, la mano izquierda negras y el pie redondas. De allí, el autor deriva combinaciones de estos ritmos alternándolos en las extremidades utilizadas. Díaz mantiene la estructura presentada en el primer libro en los tomos subsecuentes, atendiendo paulatinamente las complejidades que se manifiestan en la música. En el segundo tomo, se acerca al alumno a los temas de las tonalidades y le pide que entone no directamente escalas derivadas de esta, sino, desde una nota fija, algunas alteraciones que pudieran llegar a presentarse. Por ejemplo, en la lección 1.1.2 del segundo tomo, propone que la serie que inicia en Do de manera ascendente presente las alteraciones de Si y Mi bemol. Por tanto, los ejercicios derivados de esta unidad, rítmica, entonación y dictado, estarán enmarcados dentro de la tonalidad de Do menor. Llaman la atención los ejercicios combinados a 3 partes que, como anticipó el autor, requieren además de una base polirrítmica, el canto de una melodía. De igual manera, en el segundo libro, introduce al alumno a la discriminación auditiva de acordes. Para concluir esta descripción, las palabras de apertura del tercer tomo del propio Díaz sirven como parámetro en los alcances que pretende con su método. Al incluir este método, el alumno será capaz de solfear melodías atonales, escribir un dictado, pequeñas frases a 3 voces y ejecutar polirritmias de gran dificultad. No queda más que corroborar las palabras de Díaz, pues los ejercicios finales presentan retos al educando que ratifican la gran dificultad enunciada al comienzo de este curso. Conclusiones. Se han exhibido las condiciones materiales que sustentaron la proposición del texto de Díaz como parte tardía del movimiento musical sacro mexicano del siglo XX. No obstante, su aplicación, al igual que los textos de Rojas y Lobato, responden a una realidad distinta a la que formó a estos músicos sacros dentro de la Escuela de Música Superior Sagrada de Morelia. Díaz propuso un método acorde a las deficiencias detectadas en su formación y busca establecer un nuevo estadio para la materia denominada solfeo, derivada de su propia experiencia docente. Queda este texto como el incipit de las postreras investigaciones sobre la teorización musical de la periferia en México. Muchas gracias.